Buenos días. Realmente yo no debía estar esa mañana allí donde me colé, porque en esa visita que hizo a Cuba, que no fue ni la primera ni la segunda, sino la tercera, y no sería la última, fueron por lo menos 5, que yo recuerde. Iba a hablar el padre Arrupe a los sacerdotes y a las monjas de la diócesis. Estaba, por supuesto, el arzobispo, Monseñor Meurice, y yo, así que me enteré de casualidad, pues me acerqué al arzobispo y dije, ya estoy aquí, ¿por qué no me quedo? Dice, pues quédate. Y entonces pude oír aquella conferencia maravillosa, increíble, inolvidable de Monseñor, del padre Pedro Arrupe. Gracias a Monseñor Meurice. No es que yo no conociera a Arrupe, lo conocía como conoce uno a muchas personas, a través de lo que escribe. Y yo entré al seminario a los 13 años. A nosotros nos leían en el almuerzo y en la comida un libro que podía ser, pues eso, de misiones, por ejemplo, el padre Llorente, el hermano del nuestro, que estaba allá arriba en Alaska, misionero en Alaska, La oración, una fuente de energía, un libro precioso del padre Heredia, mexicano, pero también 2 libros que nunca pude olvidar y que nunca he olvidado. Uno es Memorias del padre Arrupe, toda la historia de él, sobre todo como misionero, y el otro es Yo viví la bomba atómica, referido fundamentalmente a su experiencia de la bomba atómica. Por lo tanto, para mí no era un desconocido. Pero lo que vi esa mañana y lo que realmente me impactó entonces y todavía me mantiene impactado fue que ese hombre tenía un conocimiento tan profundo, tan amplio y tan certero de todo lo que era la realidad del mundo, pero sobre todo la realidad de la iglesia, que para mí fue como una especie de abrir así una cortina y asomarme al mundo tal como era, pero visto desde la perspectiva de un hombre que estaba lleno de amor. Porque el impacto más grande que me produjo a mí el padre Arrupe en ese primer encuentro personal, que como ustedes ven no fue un encuentro personal, propiamente él hablaba, yo lo escuchaba, como todos los que estábamos allí, me marcó la vida. Yo había estado estudiando en ese tiempo, poco tiempo antes, preparándome para exámenes de entrada en la Universidad de Oriente, historia. Había estado estudiando mucho historia universal, en fin. Y claro, aquella visión del padre Arrupe, que realmente me asomaba al mundo, me asomaba a la historia, me asomaba a la iglesia, fue como una especie de reconstrucción de perspectiva. Era entender realmente lo que era este mundo y su complejidad. Entre las cosas que yo recordaba de las memorias del padre Arrupe, algo que les comparto porque me parece muy simpático, y nos dice cómo este hombre fue entrando en el conocimiento de lo que eran las otras culturas, y en especial una cultura tan rica, tan extraordinariamente rica y valiosa como es la cultura japonesa. Es la anécdota que él cuenta en las memorias del padre Arrupe, de aquel joven. Él tenía una visita, el padre Arrupe estaba con una visita, le toca la puerta y le dice, padre, y él le dice, espera un momentico, yo estoy ahora aquí con esta visita, déjame que termine. Y el muchacho fue, obedientemente, se sentó en el banco que estaba frente a la habitación, frente a la oficina del padre. Bueno, terminó de conversar, en fin, despidió a los visitantes. Le dijo, ¿qué tú me querías decir? Y el muchacho le dijo,
Padre, la iglesia se está quemando. La iglesia se está quemando. Pero obedeció respetuosísimamente a que el padre terminara de atender a su visita. Son detalles que cuando uno va uniendo, por ejemplo, a lo que sabemos, por ejemplo, que el padre dio clases para poder realizar la ceremonia del té, que tiró con el arco, porque también eso era muy importante en la cultura japonesa. Es una persona que se integra con aquella voluntad de, si les quiero llevar el evangelio, primero los tengo que conocer. No puedo acercarme a las personas si no las entiendo, si no las comprendo, si no me hago uno con ellas. Y yo diría que este es el primer, digamos así, el primer precepto del misionero. Conocer y amar a aquellos a los que Cristo te llama a salvar, o ayudar a salvar, porque el que salva siempre es Cristo. El padre Arrupe, en aquella mañana, yo no sé si los demás se dieron cuenta, yo me imagino que sí, pero después no tuvimos tiempo de hablar, pero para mí fue tremendo. Es decir, la historia de cuando él, por ejemplo, estuvo en Rusia y conversó con aquellas mujeres que fue encontrando por la calle, y un grupo de señoras, de trabajadoras, y cuando les habló acerca del aborto, ya le dijeron que sí, que todas habían hecho aborto, que sí, eso era normal, eso era habitual, no era ningún problema. Pero cuando él sigue hablando con ellas y las hace reflexionar, y aquellas mujeres empiezan a sentir que nunca han sentido paz después que realizaron esos abortos que habían hecho. El hombre que era capaz de escuchar, era capaz de atender y era capaz de que la gente diera el paso de una reflexión más profunda, más seria, más esencial. Ese era el padre Arrupe. Por supuesto, cuando conocí personalmente al padre Arrupe, me di cuenta de que había en él una sensibilidad, un acercarse al otro que era muy especial. Nunca olvido su mirada. Era una mirada con tanta ternura, era una mirada tan abierta, tan de aceptación, que yo diría que yo he tenido en mi vida dos encuentros. Uno fue con el padre Arrupe, el otro fue con el cardenal Pironio, por el estilo. Lo que me impactaron de estos dos hombres era la bondad, la aceptación, la actitud profunda de cariño hacia mí. Después he estado leyendo, preparándome para esta reflexión, que todas las personas que conocían al padre Arrupe después se consideraban sus amigos, que todos los jesuitas a los que él iba encontrando a lo largo y ancho del mundo se consideraban que eran amigos personales de él. Y yo creo que no les faltaba razón a los jesuitas que así lo pensaban, porque a mí me pasó igual. Yo me sentí tan aceptado, tan querido, tan de verdad, que me ha quedado ese impacto. Y me pasó lo mismo con el cardenal Pironio. También el cardenal Pironio tuve oportunidad de verlo varias veces, pero desde la primera vez que lo vi, abriéndole la puerta del seminario San Basilio, donde no se dice ahí que estudié, pero también estudié, por supuesto, con los jesuitas, porque
Bueno, pues mi relación con la compañía viene de lejos y es muy profunda. En primer lugar, por la gratitud que les tengo de todo lo que me enseñaron, no solo con las clases que me dieron de tantas cosas, pero sobre todo el ejemplo que recibí de ellos, de amistad, de cariño, de entrega, de sabiduría, de fidelidad a la iglesia y a Cristo. Y eso fue lo que recibí también del padre Arrupe. La experiencia así, percibida profundamente de que estaba ante un hombre de Dios, un hombre santo. Y ya ahí está más allá de las palabras, porque yo creo que se crea una relación tan profunda, uno se siente tan iluminado por esa persona, y eso va más allá de las palabras. Por supuesto que las palabras tampoco se olvidan, porque hay cosas que dijo esa mañana que yo nunca he olvidado. La experiencia misma de la amplitud, de la universalidad de lo que él decía, era realmente, ha sido una de las grandes riquezas que yo he recibido en un corto tiempo. Él habló, yo creo que fueron como 3 o 4 horas. Habló mucho, habló bien, habló de manera verdaderamente inolvidable. Pero no fue la única vez que vi al padre Arrupe. Yo, como decía, le debo mucho a la compañía, pero además tengo la suerte y la alegría de tener grandes amigos jesuitas, algunos presentes aquí, por cierto, que conozco hace mucho tiempo. Uno de ellos es Monseñor Juan de Dios Hernández, actual obispo de Pinar del Río. Cuando Juan de Dios fue a pedir su admisión en la compañía de Jesús, quiso que yo lo acompañara, un gesto de amigo, que sabía además la admiración y el cariño que yo sentía por el padre Arrupe, y evidentemente, pues nada, me dijo, mira, voy a hablar ya definitivamente de mi admisión en la compañía, lo voy a hacer con el padre Arrupe, acompáñame, ven conmigo. Y efectivamente yo fui con él. Por supuesto no entré a la entrevista, eso fue entre el superior y el súbdito, pero antes y después saludé al padre Arrupe. Y el gesto ese, hay cosas que uno aprende en la iglesia que se pegan, vamos a decirlo así. A mí me impresionó mucho que el superior general de la orden hablara con ese seminarista, había sido seminarista por muchos años, Juan de Dios, cuando entró en los jesuitas, que comenzaba ya su etapa de formación como jesuita, que hablara personalmente con él, que lo escuchara, que lo atendiera, que hiciera por entenderlo y que él mismo le diera la entrada en la compañía. Y era el superior general. Y era ese hombre que tenía tantísimo trabajo que no paraba, porque el padre Arrupe no paraba. Aquí lo hemos visto más o menos en lo que nos han contado antes, como responsable superior de los superiores de todas las órdenes religiosas, como por supuesto prepósito general de la compañía, como predicador en tantas ocasiones. Yo he tratado de leer todo lo que me ha caído en la mano del padre Arrupe, lo he leído con mucho interés y con mucho beneficio espiritual, porque realmente es un hombre que tiene una experiencia de Dios tan profunda. Es un hombre que vivió con tal entrega su acogida de la palabra de Dios, de la voluntad del Padre, que lo va dejando así en todo lo que ha escrito, como esa huella de la presencia de Dios en su vida, algo que realmente ilumina mucho al que lo lee. A mí me ha sucedido así, es decir, que con el padre Arrupe he tenido
esta relación de gratitud especial por lo que nos ha dicho y nos ha dejado como un regalo. La tercera vez que yo vi al padre Arrupe, lo vi en circunstancias especiales. El padre Arrupe ya estaba muy enfermo. Había sucedido todo eso de lo que nos han hablado anteriormente. Todo muy complicado, muy complicado, ¿sí? Lo cierto es que parece que los informes que llegaban por todas las cosas que estaban pasando en la iglesia en general, pero de manera especial en la compañía, bajo la orientación con la presencia de Arrupe, que jamás dejaba solo a un jesuita. Yo no sé si esto es algo que yo pudiera explicarles esta mañana, pero a mí esto me parece tan importante. La importancia que para Arrupe tenían las personas, la responsabilidad que él sentía del camino que escogía un jesuita de Centroamérica o de España o de cualquier parte. Esa especial preocupación por estar presente, no abandonar al hermano, que incluso tomaba decisiones a veces muy complicadas. En un cierto sentido hay un paralelismo entre el padre Arrupe y Monseñor Romero, gran amigo del padre Arrupe, que fue otra experiencia tremenda. Saben ustedes toda la experiencia que tuvo Monseñor Romero con los sacerdotes que se hicieron guerrilleros, que se fueron a la guerrilla, a la violencia, a la guerra en Centroamérica, en Salvador concretamente. Bueno, al padre Arrupe también confrontó situaciones muy difíciles a partir de un compromiso en el que estos jesuitas, tratando de ser fieles al Evangelio, buscando responder a las realidades terribles que les tocaba vivir, de injusticia, de opresión, de maldad, de ofensa del hombre, de aplastamiento de la libertad humana. Y ellos se fueron comprometiendo. Y, por supuesto, Arrupe era un hombre de paz. Nada más que había que verlo para descubrir cuánto era un hombre de paz. Era una persona tan llena de paz que todo en él transmitía esa sensación de paz, que iba muy unida, a mi modo de ver, con su mirada de amor, la mirada que él lanzaba sobre las realidades humanas y sobre las personas. Eran realidades de amor, de comprensión, de apoyo, de paciencia, porque los procesos no se resuelven en una hora. Los procesos llevan tiempo y las personas toman decisiones que a veces llevan a situaciones que no son las que uno hubiera querido, pero que en realidad han sido fieles y por eso han llegado allí. Y él tuvo la paciencia de esperar, de acompañar, también de aconsejar, y me imagino que en muchas ocasiones de también llamar la atención. Pero el vínculo entre él como superior de la compañía y los miembros de la compañía era realmente algo impresionante. Yo les decía lo que a mí me impresionó, el que recibiera a Juan de Dios y después de una conversación bastante larga, él tenía otras cosas que hacer y sin embargo allí estuvo hablando con Juan de Dios de su realidad como cubano que quería ser miembro de la compañía de Jesús. La tercera vez que yo vi al padre Arrupe, lo vi en Roma. La persona que atendía al padre Arrupe, el hermanito Bandera, por cierto, era tío del artista famoso. ¿Cómo se llama el Bandera ese?
Antonio Bandera era sobrino del hermanito Bandera, ¿sí? Pero lo que no saben ustedes es que el hermanito Bandera era mitad cubano, mitad español. Creo que era de padre andaluz y madre cubana o viceversa. No sé cómo era la cosa, pero sé que era mitad cubano. Evidentemente, pues, normalmente al padre Arrupe pues, no lo dejaban ver así, de quien quisiera verlo. No era la cosa así. Lo cuidaban mucho porque él a veces se ponía un poco nervioso, un poco tenso de las visitas y porque era un hombre que sufría realmente. Era un hombre que había tenido tanta energía, tanta capacidad de trabajo, tanta entrega, tanta lucidez, tanta fuerza, y verse así totalmente despojado, que no era como para ver humanamente hablando. Pero Juan de Dios, una vez más al amigo, mi amigo Juan, sabía bien cómo yo quería al padre Arrupe. Y le habló al hermanito Bandera. Le dije, mire, este cura siempre ha querido mucho al padre Arrupe. Está aquí en Roma y me ha pedido, por favor, Juan, consígueme poder hablar con él. Bueno, el hermanito Bandera fue muy acogedor, muy cariñoso conmigo, no sé si también por lo de cubano, el caso es que pude verlo. Yo lo que quería era agradecerle todo lo que él había hecho por la iglesia, todo lo que él le había dado al mundo, su testimonio de entrega, de fidelidad, su constancia en el amar, en el servir, en el ayudar. Y así se lo dije. El padre no podía hablar, pero se le salieron las lágrimas. Esa fue su respuesta. Una forma de decir, te he escuchado y acepto lo que tú me has dicho. Yo creo que es importante porque de alguna manera las cosas en la iglesia son como son. Yo creo que con el padre Arrupe se cometieron grandes injusticias, vamos a decirlo así. Cosas hasta cierto punto comprensibles entre los seres humanos, porque sabemos cómo es eso. Hay lenguas desatadas que empiezan a decir cosas y las autoridades tienen que oír lo que se dice y muchas veces, como llegan a un criterio justo y sano de la situación, bueno, comprensible. Yo creo que nadie que me conozca podrá dudar del amor que siento por la iglesia y de una manera especial por Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Pero San Juan Pablo II sabemos que fue muy duro con Arrupe, de la misma manera que lo fue con Romero. Yo esto hasta cierto punto me lo explico. Él venía de una realidad que si alguien la puede conocer, pues entre ellos estamos los cubanos, porque ya sabemos bien lo que significa la maldad y el maquiavelismo de ese sistema atroz y terrible que es el marxismo, leninismo, comunismo, lo que sea. Y evidentemente el Papa Juan Pablo II, que era un ser humano, igual que cualquier otro ser humano, venía desde esa experiencia de maldad, de persecución, de alevosía, de vigilancia, de la realidad de lo que es un sistema como ese, un sistema totalitario. Y lo digo así totalitario porque puede ser de la misma manera cuando es de extrema derecha, no se olviden de eso, esto no es exclusivo de un lado ni del otro, de los dos, porque los nazis eran igualitos a los otros. Lo que pasa es que hay mucha gente confundida en este mundo. Tan malos los unos como los otros. Cuando llegan a esos extremos, donde el ser humano no significa nada
y todo es el poder y nada más que el mantenerse en el poder y aplastar con el poder, pues es así. Entonces, que el Papa, que venía de ese mundo y que lo conocía muy bien, pudiera pensar que personas de tanta calidad humana y cristiana, como el padre Arrupe o cualquier otro, podía ser manipulado, Dios sabe de qué manera y por qué medios, bueno, pues yo creo que no nos debe extrañar tanto. Pero lo cierto es que a ese hombre le tocó sufrir. Y habiéndolo dado todo, con tanta calidad, con tanta entrega, con tanto amor, tuvo que sufrir. Terrible, terrible. Y todo fue así como un poco sórdido. También Monseñor Romero tuvo que llorar muchas veces, porque se sentía incomprendido, se sentía solo, como se pudo sentir Arrupe, como se sintió seguramente. Y es que la cosa venía de atrás, porque el Papa Pablo VI ya había empezado con decirle al padre Arrupe y a la compañía, cuidado, que veo, que hay, que en fin. Y después eso también pasó por las manos de Juan Pablo I y al final dejó escrito un discurso que no llegó a pronunciar, pero también en una actitud negativa o bastante crítica con relación a la compañía, quizás sin comprender, quizás sin entender por dónde se metía la compañía y por qué la compañía se metía por esos derroteros. Porque para enfrentar a la injusticia, para enfrentar la maldad, muchas veces, en fin, nos ponemos en riesgo de cosas importantes, de cosas fuertes. Sí, el padre Arrupe, mi vida te la puedes figurar. Los tiempos que corremos nos traen sorpresas para todos los gustos. No sé si voy a terminar por no sorprenderme de nada, cosa que ciertamente no quisiera. La insensibilidad nos ahorra el dolor, pero también nos anula los reflejos necesarios para combatir el mal. Padre Arrupe, no podemos por dejar de sufrir, no darnos cuenta lo importante que es no perder la sensibilidad frente a la mentira, frente a la injusticia, frente a la maldad, frente a esas trampas que nos ponen muchas veces, que son verdaderos riesgos, que son verdaderas baches en el camino, pero hay que sentir. Para poder afrontar esas realidades, para poder combatir el mal, tenemos que afrontar esas realidades. La realidad es que el mundo no es ni blanco, blanco, ni negro, negro. Hay muchos colores y hay muchos matices. Del blanco al negro, del negro al blanco y después vienen todos los demás colores. No es fácil. Pero por eso es tan importante el discernimiento. A un jesuita no se le puede hablar de eso porque si hay gente experta en este mundo acerca de lo que es el discernimiento, esos son los jesuitas. Se los aseguro. Son maestros en esa dimensión de saber distinguir, de buscar y rebuscar realmente hasta encontrar lo que verdaderamente importa, que es la voluntad de Dios, lo que Dios me pide a mí, lo que Dios quiere conmigo y lo que Dios quiere de mí.
Pero sí, hay que tener la valentía de afrontar las situaciones difíciles y pagar el precio. Y pagar el precio. Cuando yo salí de ver al padre Arrupe en aquel último encuentro allá en el Borgo Santo Espíritu, la enfermería donde estaba el padre Arrupe, me encontré con el padre Pitao. ¿Sabe quién es el padre Pitao? No. Bueno, el padre Pitao fue el sacerdote jesuita a quien el Papa puso junto con el padre Dexá, que terminó siendo cardenal al final de su vida, al frente de la compañía cuando quitó al padre Arrupe. Ya murió, era un hombre con sentido del humor. Cuando me vio junto a Juan de Dios saliendo de ver al padre Arrupe, y por supuesto estaba el hermano Bandera, digo, estos están en alguna conspiración aquí, porque esto no se da todos los días. Digo, ¿qué? Este es otro jesuita cubano, le dice él a Juan de Dios. Y yo le dije, no, padre, yo no soy jesuita, yo soy filojesuita. Y entonces él se echó a reír con tremenda carcajada y le dijo a Juan de Dios, a este hay que cuidarlo porque como este quedan pocos. Como este quedan pocos. Y a mí realmente una de las cosas que en estos días tratando de preparar, que les confieso que fue, yo no sé si es que el demonio no quería que yo, que yo hablara hoy, porque a mí me operaron hace 12 días del ojo, la catarata del ojo, la segunda fue la del ojo izquierdo. Y a diferencia de la primera operación, que había sido mes y medio antes, esta fue terrible, terrible. Me pasé 9 días con el ojo así. No podía abrirlo de tanto ardor que tenía, de tanto dolor. Al final, bueno, descubrieron que había una pequeña herida en la córnea, culpable de tal, pero era el tiempo que yo había previsto precisamente para poder leer y preparar este encuentro. En fin, el caso es que yo había conocido al padre Dexá la primera vez que él fue a Cuba. Yo estaba en el seminario del Cobre y el padre Dexá era un hombre ya muy mayor, estaba ciego. Por eso la sustitución del padre Arrupe, que ya estaba enfermo, evidentemente había que... El asunto no es que lo sustituyeran, porque eso era lo que quería el padre Arrupe, sino la forma de hacerlo. Él había nombrado al padre O'Keefe, el asistente de él, como provisional para que preparara la Asamblea General de la compañía, que era la que debía nombrar al nuevo prepósito general, al nuevo superior general. Pero el Papa dijo que esperara. Y se pasó 6 meses, como dijeron hace un rato, esperando la respuesta del Papa, y el Papa no daba respuesta. Hasta que finalmente el Papa le manda una carta al Padre General, cosa que puso muy inquieto al Padre Arrupe, diciéndole, mira, la decisión es que no es el que tú has puesto, sino el que pongo yo. Y entonces, claro, parece que incluso el Papa había pensado poner 2 que no eran jesuitas al frente de la compañía, lo cual hubiera sido un desastre. Pues parece que el cardenal Martini, no sé quién más, alguien más, que no recuerdo quién, le dijeron al Papa, por favor, no haga eso. Si ustedes se fijaron, cuando nos hablaron nuestras hermanas anteriormente, que ellas dijeron que el Papa le preguntó a Arrupe, ¿usted cree que la compañía me obedezca, que me acepte lo que yo decida hacer? Y el padre Arrupe no lo dudó un minuto. Por supuesto, santidad, lo van a obedecer,
lo vamos a obedecer. Usted es nuestro superior máximo. Lógico, estaban las normas, estaban todas las directivas que dejó San Ignacio de Loyola y que la iglesia y la compañía a lo largo de sus asambleas generales había ido manteniendo a lo largo de mucho tiempo. La compañía fue absolutamente fiel a ese cuarto voto de obediencia al Papa. Juan Pablo II no estaba seguro de que eso iba a ocurrir. Pero el padre Arrupe estaba absolutamente seguro que iba a ser así. ¿Por qué? Porque él hablaba con los jesuitas, con cada jesuita, con todos los jesuitas. No sé cómo lo lograba, no sé cómo lograba sacar tiempo para eso, pero se pasaba el mundo caminando incansablemente toda la geografía mundial, visitando las casas, visitando a las personas y escuchando la voz de la compañía, el sentir, los caminos. Y de esa manera él iba descubriendo lo que Dios quería de la compañía. Por eso, la desconfianza, la actitud un poco así, como reticente del Papa, realmente no se hubiera justificado si hubiera dado cuenta de que efectivamente la persona que estaba delante de él había hecho muy bien su trabajo. Y lo había hecho muy bien porque era un hombre que estaba con el oído sobre la tierra, escuchando y descubriendo lo que Dios le quería decir, porque no quería hacer otra cosa que no fuera la voluntad del Padre. Ese es el Arrupe que yo conocí. Le doy gracias a Dios, no sé si estoy en tiempo todavía, no sé ciertamente a qué hora acaba. ¿Ya acabó? Pues dígamelo. Sí, hasta aquí llegamos. No, por eso, discúlpenme, yo no había visto el reloj. Pero con esto quiero terminar. Le doy gracias a Dios de haber conocido a ese hombre, de haber tenido la dicha de poder ver esa mirada, de poder percibir ese cariño, de descubrir en carne y hueso en ese hombre de iglesia lo que significa ser verdaderamente hijo de la iglesia y al mismo tiempo un servidor de los hermanos.